Hola hermanos, bienvenidos a una catequesis más de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su atención a estas catequesis. En esta ocasión me va a tocar compartir con ustedes este tema que va a ser el primero del siguiente nivel de las catequesis que estamos tratando. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a permitir compartirles pantalla para que sea más fácil compartir el tema y seguirlo, ¿verdad? Principalmente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a compartir con ustedes. Bueno, les comentaba yo, el nivel se llama El Anuncio del Reino de Dios. Así se llama. Entonces, este es un nuevo nivel, es un nuevo libro que vamos a tratar en esta ocasión, en donde el primer tema que me toca compartir con ustedes se llama La promesa del reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver este tema para poder sustentar más los temas que ya hemos compartido con ustedes acerca de la pastoral social o el de vivir la dimensión social de la fe, ¿no? Entonces, aquí vamos a darle este sustento eh, bíblico, teológico, para que podamos seguir aprendiendo y comprendiendo este mandato del reino de Dios, que es tener la opción preferencial por los pobres. ¿Okay? Bueno, los objetivos de esta catequesis, de este tema en especial, pues es primero el comprender la experiencia del reino en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como preparación para la llegada del reino de Dios traído por Jesús. También es el descubrir que el pueblo de Israel reconoció que Dios era el Rey de Reyes a través de las intervenciones que hizo en su propia historia, en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y también es el descubrir la soberanía de Dios en nuestra vida e historia, ¿verdad? Así es, hermanos. Recordemos, ¿verdad?, que como agentes de pastoral, no nada más de pastoral social, sino de todas las pastorales, ¿verdad? Tenemos nosotros siempre tener esa visión, ¿verdad? Tener ese contacto con Dios, ¿verdad? Esa relación íntima con Él, porque si nosotros no cuidamos esa relación que tenemos con Dios, bueno, pues entonces podemos caer en hacer lo que hacemos, en el llevar la palabra de Dios, en el llevar el mensaje de la opción preferencial por los pobres, por un mero compromiso social, ¿no? Nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? No somos una ONG, no somos una asociación social para la caridad, no, ¿verdad? Estamos llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que cuidar mucho esa relación íntima que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, es en esta ocasión, con este tema, pues es el ver eso, ¿no? Este tercer objetivo es el ver que Dios debe de ser el centro de mi vida, ¿verdad? Para que entonces yo pueda llevar el mensaje de Él hacia mis hermanos más necesitados, ¿no? Entonces, estos son los objetivos. Aquí, para iluminar este tema, vamos a tener, ¿verdad?, en la palabra, eh, textos de Isaías, ¿verdad? Y de un salmo, ¿no? Entonces, Isaías 43:15 nos dice, yo soy el Señor, el Santo, el Creador de Israel, su Rey. Y también en Isaías 44:6 nos dice, así dice el Señor, Rey de Israel, tu Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay otro Dios fuera de mí. Y el Salmo, ¿verdad? 96, nos dice, digan las naciones, el Señor es Rey. Él aseguró el mundo para que permanezca firme. Él gobierna a los pueblos con rectitud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a iluminar. Esta es la palabra que va a iluminar este tema
que estamos compartiendo hoy con ustedes, ¿no? En donde, bueno, vamos a tener claro, ¿verdad? Que como les decía hace rato, cómo es Dios o debe de ser el rey, el centro de mi vida. O sea, debo de tener esa relación íntima con Él. Pero también aquí vamos a ver, también para completar un poco esto, cómo es que el pueblo de Israel, pues lo hace, ¿verdad? Lo hace su rey, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Cuando Dios se revela al pueblo, y el pueblo comprende que Él es su rey, ¿verdad? Porque no puede haber un rey más grande que Dios para guiar a su pueblo. Bueno, el primer punto, ¿verdad? De este tema se llama el reino de Dios y nos habla de que Jesús no dio definiciones acerca del reino. Esto lo sabemos y nos debe de quedar claro, ¿verdad? No dio definiciones acerca del reino. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, lo mostró con signos y palabras, con su vida, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Con esto muestra Jesús el reino del que viene hablando durante todo su mensaje mesiánico. También, bueno, pues nos invitó a formar parte de él y a colaborar para que este reino se extendiera, ¿no? Entonces, esa es la misión que nos deja nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros, ¿no? El que extendamos ese reino, ¿no? Y pues, ¿cuál reino? Pues no un reino territorial, ¿verdad? Nos dice la palabra, ¿verdad? Nos dice que, bueno, es un reino de amor, un reino de comprensión, de misericordia, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que dar ese mensaje del reino y mostrar ese reino a través de nuestros actos y a través de nuestros hermanos más necesitados, ¿verdad? Nuestros hermanos en situación vulnerable deben de ver en nosotros el rostro de Cristo para que les podamos transmitir el mensaje del reino. Y nosotros también tenemos que ver en nuestros hermanos necesitados el rostro de Cristo para que a través de ellos nosotros también permanezcamos en el reino de Dios. El número 2 nos dice, la experiencia del reino encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y nos habla del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel dice, había experimentado en su propia historia que Dios era el rey de reyes, ¿verdad? También, bueno, esperaban la llegada de un Mesías rey y se consideraba como parte de ese reino. Entonces, esta experiencia del reino de Dios, sus raíces vienen desde el Antiguo Testamento cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿no? En donde, bueno, el pueblo de Israel ve, ¿verdad? Que no puede tener un Dios más grande, más magnífico, más misericordioso que Dios, ¿verdad? Y también, bueno, esta promesa a través de esa situación de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos empiezan a concretar en su situación de esclavitud, en su situación de conquistados, empieza a vislumbrar, a esperar la llegada de un Mesías rey, ¿verdad? Y bueno, ellos, el reino de Dios, se consideraban ya desde que tenían a Dios como su rey, tenían su gobierno teocrático, bueno, ellos ya se consideraban como parte de este reino de Dios. El número 3 nos dice, Dios es rey. Dice, Dios es rey porque crea, gobierna y domina. Su dominio lo ejerce sobre los fenómenos cósmicos, los seres vivientes y la historia humana. Entonces, siempre, ¿verdad? Sabemos que Dios va a guiar, ¿verdad? La vida del ser humano, la vida del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Dios, ¿no? Por eso nos llamamos pueblo de Dios, ¿verdad? Porque sabemos y creemos y estamos conscientes de que Dios es y debe de ser nuestro rey y él ejerce su dominio, ¿verdad? Como Padre amoroso sobre todo lo que él ha creado. ¿Sí? El número 4 nos dice, el pueblo de Israel reconoce a Dios como Rey de Reyes, ¿no? Entonces, lo que venimos diciendo en estos puntos, bueno, pues aquí se viene concretando, ¿no? Nos dice que el pueblo de Israel descubrió a un Dios cercano que actuaba en su propia historia a través de grandes intervenciones salvíficas.
la liberación de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la travesía por el desierto, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? Es lo que nos dice cómo es que el pueblo de Israel reconoce a Dios como Rey de Reyes, ¿no? Y entonces, bueno, lo sienten como ese Dios, como ese Rey, Dios cercano, ¿verdad? Cercano desde la perspectiva del pueblo de Israel, porque considera, ¿verdad? Sabe, tiene la certeza de que es Dios quien nos ha ido sacando durante toda la historia de su pueblo de tantas situaciones de servilismo, esclavitud, humillación, etcétera. Y con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, bueno, entonces empezamos a ver, a tener esa conciencia de que efectivamente Dios ama tanto a su pueblo que por eso lo libera de esas distintas situaciones de esclavitud. Y entonces también lo vamos a vislumbrar gracias a nuestro Señor Jesucristo como ese Dios amor, como ese papá misericordioso que siempre va a estar al pendiente de lo que necesiten sus hijos, ¿verdad? Y entonces, pues esa es la consigna que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener con nuestros hermanos, ¿no? Para el Antiguo Testamento, para el pueblo de los judíos, bueno, ellos tenían esta eh, visión social por mandato de Dios de siempre buscar eh, el ver por la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿no? Esta es la triada social del pueblo de Israel, de que vemos en el Antiguo Testamento. Con nuestro Señor Jesucristo, bueno, Él nos da el mensaje, nos lo muestra, ¿verdad? Con su testimonio de que debemos siempre tener esa opción preferencial por los pobres y que siempre se les debe demostrar la misericordia de Dios. ¿Cómo? Tratando de ver por sus necesidades básicas, en lo que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollarse, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Veamos, sabemos que uno de los objetivos nuestros como agentes de pastoral social es el buscar el desarrollo integral de las personas, ¿no? Pero sí, al tener la opción preferencial por los pobres, bueno, es acercarles, el cubrir sus necesidades, ¿no? Eh, llevándoles el asistencialismo, ¿no? O sea, el asistirlos, ¿no? El ser solidarios con ellos, pero después ver por el desarrollo personal de cada uno de ellos a través de la subsidiariedad, ¿no? Que es el ayudarlos, darles los instrumentos para que por sí solos salgan adelante, ¿verdad? Pero bueno, aquí en el pueblo de Israel, bueno, nos dice este punto, cómo es que se dan cuenta de que es un Dios cercano, ¿verdad? Su rey Dios, porque siempre ve por ellos, siempre los saca de la problemática en que se encuentra el pueblo en cada momento de su historia. Y bueno, Yahvé es también el rey de las naciones, ¿verdad? Dice en la Biblia, Dios muestra su dominio sobre el pueblo de Israel y también sobre las naciones. Y nos menciona, ¿verdad? Nos viene también unos textos de la palabra, ¿no? En donde, bueno, dice, porque solo el Señor reina, Él gobierna las naciones, ¿no? Que viene en el Salmo 22, en numeral 29, versículo 29. Y todos los pueblos están llamados a reconocerle. Digan las naciones, el Señor es rey, ¿no? En el Salmo 96. También en el número 6 nos dice, Israel es un reino sacerdotal. Yahvé es rey del universo y reina sobre todas las naciones, por lo que el pueblo elegido, que es Israel, es el reino de Dios por excelencia. Dios lo estableció así al proponerle una alianza. Ahora, la elección de Israel como pueblo real anticipará la elección y el llamado que Dios nos hace para pertenecer a su iglesia, cuyos miembros son un pueblo de reyes, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Sabemos que por el bautismo tenemos, ¿verdad? Esa instancia de ser reyes, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también aquí lo que nos dice, bueno, es que cuando Dios escoge al pueblo de Israel como su pueblo, pues lo hace a través de una alianza que hace con el pueblo de Israel. Ahora,
bueno, esta elección del pueblo de Israel, bueno, va a anticipar esa elección y el llamado de Dios hacia toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Lo que nos dice, bueno, es que porque elige también Dios a este pueblo de Israel como su pueblo en lugar de cualquier otro pueblo, bueno, pues porque la situación del pueblo de Israel era que era un pueblo necesitado, era un pueblo humillado. En la situación que estaba el pueblo de Israel, alrededor tenía muchas civilizaciones dominadoras que siempre buscaban, ¿verdad? Aprovecharse de los más débiles. Y justamente el pueblo de Israel era parte de ese pueblo, era un pueblo débil, ¿verdad? Que siempre era humillado, que siempre era vejado, que todos querían conquistar para hacerlos sus esclavos. Desde ahí también empezamos a vislumbrar cómo es que Dios los elige también por esa opción preferencial por los pobres, ¿no? Y bueno, de ahí, de ser Israel el pueblo elegido, bueno, pues ese es el preámbulo para que después, gracias a nuestro Señor Jesucristo, todos podamos ser parte de ese pueblo de Dios, ¿no? Y entonces tenemos de tener todos esa conciencia de que somos esa parte de su iglesia de Dios y que bueno, tenemos esa facultad de ser reyes porque Dios es nuestro rey y también debemos de ejercer esa realeza a través del servicio a los demás, ¿no? Eso es lo que nos toca como reyes, servir a los demás y en especial a los más vulnerables. Ser parte del reino sacerdotal implica un compromiso, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese compromiso? Porque ya habíamos dicho que, bueno, se había hecho una alianza, ¿no? Entonces, necesita Dios una respuesta, ¿no? Por parte de su pueblo, ¿no? Y bueno, un signo de esta alianza, pues es en la práctica de los mandamientos, ¿verdad? Que bueno, como ya sabemos, estos mandamientos, 10, ¿verdad? 10 para nosotros, ¿verdad? Cristianos, bueno, pues se van a transformar en solo dos o se van a reducir en solo dos. ¿Que cuáles son? Pues el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Aquí están resumidos y bueno, esa es la respuesta que Dios pide de parte de su pueblo, ¿no? Que nosotros lo amemos a Él y lo tengamos como ese centro de nuestras vidas y dueño de nuestra esperanza y también, ¿verdad? Que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, ¿no? Porque si amamos a los demás, bueno, pues entonces jamás vamos a pensar en hacerles daño, ¿no? Esa es la consigna de Dios, ¿no? Eso es lo que Él pide como respuesta de su pueblo, ¿verdad? Cumplir estos mandamientos. Bueno, hablamos también en el número 8 de Israel como pueblo infiel, ¿verdad? Dice, bueno, Dios quiso establecer su soberanía sobre el pueblo de Israel, pero este no le respondió del todo. La historia de Israel es reflejo de nuestra propia historia, en la que Dios también quiere que le permitamos ejercer su soberanía, ¿no? Pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, de cabeza dura, ¿verdad? Que a pesar de todas las muestras que Dios les da de estar con ellos, de ser misericordioso, de velar por su felicidad de ellos, caen una y otra vez. Esto no es más que el reflejo del ser humano. El ser humano que tiene esa tendencia al pecado, ¿verdad? El ser humano que es débil y que va a caer una y otra vez, ¿verdad? No importa lo seguro que esté de la misericordia de Dios. Pero aquí lo importante es que el ser humano efectivamente tenga la certeza de la misericordia de Dios y que esté consciente de que por todas las caídas que haga, no importa, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, esperando la conversión de cada uno de nosotros para que vivamos en el amor. ¿Y cómo vamos a demostrarle ese amor? Bueno, como ya decíamos en el punto anterior, a través del servicio a nuestros hermanos, a través de la entrega, a través de esa opción preferencial por los pobres, es como Dios espera la respuesta de nosotros, su pueblo. Y nosotros no tenemos más que confiar en la misericordia de Dios
para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. La esperanza de un rey Mesías, ¿no? De un Mesías rey. Ya conocemos las esperanzas que el pueblo de Israel tenía sobre este Mesías. El Mesías rey instaurará un reinado de justicia, felicidad, paz y sabiduría. Él tendría en plenitud el espíritu del Señor y aliviaría los sufrimientos del pueblo. Haría justicia a los pobres y los llevaría a una dicha incomparable donde todos podrían convivir en paz con todos, ¿verdad? Esta debe de ser nuestra esperanza. Esta es, ¿no? Así como desde el Antiguo Testamento por la situación de esclavitud que vivía el pueblo de Israel, bueno, tenías puestas esas esperanzas en ese Mesías rey, que vendría a instaurar un reinado de justicia, felicidad, paz y sabiduría. Bueno, pues ese debe de ser y debe de seguir siendo la esperanza de nosotros, pueblo de Dios, ¿no? El esperar, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que ya está el Mesías, que ya vino, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a traer la salvación. Ahora lo que debemos de hacer es proseguir con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿no? Hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese, nosotros como pueblo de Dios, como agentes de pastoral, tenemos esa misión, ¿no? Instaurar el reino que Él vino a anunciar aquí en la tierra, en el aquí y el ahora, ¿verdad? Haciendo un análisis de la realidad y buscando transformar el tejido social. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, cambiar las circunstancias en que vivimos, ¿no? Vivimos violencia, vivimos desesperación, vivimos homicidios, vivimos, vemos cómo se pisotea la dignidad de las personas, ¿no? Entonces tenemos nosotros que ayudar, ¿verdad? Para eso estamos. Somos los pies y manos de nuestro Señor Jesucristo para instaurar en la tierra, en el aquí y el ahora, su reinado, para ayudarlo a construir esa sociedad que viva en paz, en armonía y con justicia, ¿no? Y entonces nosotros estamos llamados a velar para que no se pisotee, no se pase sobre la dignidad de las personas, ¿no? Pero está en nosotros, hermanos. Está en nosotros llevar a cabo esta misión. Y bueno, el último punto de esta lección se llama la instauración definitiva del reino en Jesús. En Jesús, el reino llegó a su cumplimiento. Acercarnos a Jesús es entrar en la dinámica del reino. Él lo fue haciendo presente poco a poco, mostrándonos que el reino es una realidad divina que transforma a las personas y a todo cuanto entra en contacto con él. Así es, hermanos, lo que les venía yo comentando en estos instantes previos, ¿no? Es decir, ¿no? El reino lo tenemos que instalar aquí ahora. Eso es lo que nos vino a dar Jesús como mensaje, ¿no? Él nos vino a proclamar el reino. Él nos vino a anunciar el reino, pero no como algo que tengamos que esperar hasta el fin de nuestra historia personal, cuando estemos delante de él. No, hermanos. Él nos vino a decir que su reino es aquí y ahora y que ese reino es vivir en justicia y en paz social. Entonces nosotros debemos de llevar a cabo esa misión que Él nos ha dejado. Mostrar a los demás, a toda la sociedad, en especial a los más vulnerables, bueno, que el reino de Dios es el aquí y ahora, que podemos vivir en esa paz social, que podemos vivir respetando la dignidad de las personas solo por el hecho de ser personas y bueno, ayudándonos y dándonos la mano unos a otros para que dentro de esta dinámica de la solidaridad también, ¿verdad? Nos demos esa mano que necesitamos a través de la subsidiariedad para ayudar a que todos podamos tener un desarrollo integral de cada una de nuestras personas. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues con esto, ¿verdad? Concluimos este primer tema de este nuevo nivel o de este nuevo libro, que van a ser 20 temas, como han venido siendo
los libros pasados o los niveles pasados que hemos venido compartiendo con ustedes. Bueno, este es el inicio y bueno, como cada semana les compartiremos a ustedes a través de nuestros hermanos sacerdotes y religiosas que nos hacen el favor de ayudarnos compartiendo estas catequesis. Bueno, pues seguiremos compartiendo todo este nuevo nivel de acerca del reino de Dios. Bueno, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Y bueno, pues la próxima semana compartiremos otro tema. Muchas gracias.